Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a hablar de un personaje que es más conocido por su leyenda que por lo que fue su vida real. Hablamos de San Jorge y su famosa leyenda de la lucha con el dragón. Bueno, pues analizaremos brevemente su vida porque es cierto que es una vida prácticamente desconocida y también abordaremos un poquito su leyenda para ver de dónde surge y qué consecuencias tuvo la creación de esta leyenda. Bien, pues San Jorge, Jorge de Capadocia, fue un personaje que nace precisamente en esta región, en Capadocia, la actual Turquía. Esta localidad estaba en zona del Imperio Romano, ¿vale? Es cierto que, como decíamos, es Turquía, pero en ese momento, ya sabemos, el Imperio Romano conquista media Europa e incluso el norte de África, y por tanto, bueno, pues es una región que pertenece al Imperio Romano. Él es de familia de militar, su padre era militar, y por tanto él, pues por seguir la tradición familiar, se mete en el ejército y logra una extensión bastante importante, meteórica, en la zona de Nicomedia, y de hecho pronto formará parte incluso de la guardia personal del propio emperador, que en ese momento era Diocleciano. Si os suena un poco también la parte de historia de Roma, os acordaréis que Diocleciano destaca, entre otras cosas, por llevar a cabo una de las mayores persecuciones a los cristianos. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en la época de los primeros cristianos, los primeros emperadores persiguen a los cristianos pues por una causa o por otra, no era un grupo que no gustaba de primeras. Y bueno, pues Diocleciano se le conoce, como decíamos, por llevar a cabo pues probablemente la mayor persecución, ¿no?, en este momento. ¿Qué pasaba con nuestro protagonista? Bueno, pues que era cristiano y por lo tanto no estaba de acuerdo con estas persecuciones, por lo tanto abandona su carrera militar para promulgar, hacer prácticamente lo contrario. Lo que los romanos perseguían, pues eso se puso a hacer, promulgar la fe y predicar. Y por tanto eso le llevó a que le encarcelaran y le torturaran para que renegase de su fe. Eh, Cosa que no consiguieron, aparte de que, bueno, probablemente, pues, no se sabe exactamente, pero le envenenaron o le quemaron con antorchas, le despellejaron, pues bueno, toda serie de calumnias, ¿no?, que hacían en ese momento, ¿no? Incluso la leyenda dice que le tuvieron que matar hasta 3 veces. Bueno, porque decían que cada ocasión que le mataban, él resucitaba. Bueno, el caso es que murió mártir, no renegó de su fe, los romanos no consiguieron lo que querían con este personaje y finalmente murió. Vale, esto es lo que sería un poco apuntes de lo que fue su vida real. Eh, Luego surgió un personaje que se llama Santiago de la Vorágine, que probablemente se le atribuye la creación de esta leyenda asociada al personaje de San Jorge. Bien, pues este personaje, Santiago de la Vorágine, escribe que en la región de Siloé había una criatura terrorífica, prácticamente mítica, mitológica, ¿no?, gigantesca, que luego siempre cuando se ha reescrito esta historia y se ha pintado, ¿no?, y se le ha representado, siempre ha aparecido la figura de un dragón. Bueno, pues que en esta región, como decíamos, había estaba este personaje mitológico, digamos, viviendo en un lago, ¿de acuerdo? Y los que vivían en el pueblo o en la localidad cercana al lago, para que el dragón o la criatura no destrozara la población, pues le tenían que dar de comer cada cierto tiempo una oveja y una doncella. A esta última la elegían por sorteo. Y llegó el día en el que de repente pues, tocó por sorteo a la princesa, a la hija del rey. De camino al patíbulo, ¿no?, a su ser devorada por el dragón, la princesa se encontró con el protagonista, con Jorge, el cual, bueno, pues prometió
luchar con el dragón y liberarla a cambio de que, bueno, habló también con el rey y con el poblado para que se convirtieran al cristianismo. Si se convertían, él lucharía con el dragón, lo mataría y liberaría a la princesa. Por lo tanto, el rey, su padre, dijo que sí y convertía a toda la población al cristianismo para salvar a su hija. Finalmente Jorge fue a derrotar al dragón y consiguió derrotarle y se convirtió en adalid del cristianismo de toda la localidad, ¿no? Bueno, pues esta es un poco el resumen de la leyenda, que por otro lado es también probablemente pues una representación, una, una reinterpretación de historias mitológicas previas, como es la de Perseo y Andrómeda, o también una reinterpretación de la lucha del arcángel San Miguel con el dragón, ¿no? Bueno, el caso es que es luego este personaje, ¿no?, de Santiago de la Vorágine el que atribuye a San Jorge pues esta lucha del bien contra el mal y de adalid del cristianismo. Es más, esta actitud caballeresca de liberar a la doncella y a la princesa, ¿no?, del mal y de las criaturas malignas, lo que hacen es que hacen que este personaje sea extremadamente popular en la Edad Media entre los europeos, sobre todo de esta época, como decíamos, de la Edad Media. El, este personaje mitológico prácticamente, tiene las cualidades que todo caballero desea para sí mismo. La valentía, la lucha contra el mal, el honor, y por lo tanto se convierte en símbolo de los caballeros cruzados que van a Tierra Santa a liberar a los oprimidos y a luchar contra los infieles, llevando el cristianismo allá donde, vamos, más allá de las fronteras, y también para todo caballero medieval, en realidad. Aspiran a ser la figura de San Jorge. De hecho, cuando van a la lucha, muchos, pues es pues, pues por la corona de, no sé, la corona de Aragón y por San Jorge, ¿no? Gritaban cuando iban a la batalla contra los infieles. Bueno, pues se convierte, como decíamos, este personaje que viene, como decíamos, de esta historia mitológica realmente, en un símbolo enorme para los caballeros medievales. Por lo tanto, bueno, pues es una figura muy influyente en esta época, en esta etapa de la historia, y bueno, pues como digo, ha llegado a nuestros días prácticamente más su propia leyenda, gracias a esta mezcla, como decíamos, del uso que le dan los caballeros medievales, que es su propia historia. Pero bueno, el caso es que es otro de los santos curiosos de la historia de la Iglesia y, bueno, pues hoy hemos aprendido un poquito más, tanto de su historia como de su leyenda.